Karen. Claro. Bueno, usted nos dice que ingresa a partir del 1 de enero del 2021 y don Alfonso Segura estaba del 1 del 8 del 2019. Sí, de Es así, agosto, ¿verdad? correcto. Ok, perfecto. En la ley de control interno se establece que la auditoría interna es parte componente del sistema de control interno dentro de la institución. Correcto. También nos indica el reglamento de la organización, funcionamiento de la auditoría interna de la IA en el artículo 9, que la auditoría interna deberá fiscalizar la efectividad de las acciones realizadas por la administración activa y mejorar los procesos mediante recomendaciones, sugerencias relevantes y oportunas. Doña Karen, realiza la auditoría interna de AI asesorías preventivas, es decir, conoce de previo las acciones a ejecutar por medio de los acuerdos de la Junta Directiva o solo se dedica a realizar asesorías correctivas posterior a la ejecución de las acciones. Ok. Tal vez vamos a ver, diferenciar que uno de los servicios que debe prestar toda auditoría interna son los servicios preventivos, en donde está tanto la asesoría como la advertencia. En mi gestión, sí, la Junta Directiva me ha solicitado una asesoría y se la brindé. Tal vez cedo la palabra y también No, se han solamente hecho, nada okay, más necesito que me sí se han hecho, inclusive vamos por 9 advertencias en lo que va de este año. Ok, muy bien. Entonces, digamos que a partir de la vigencia suya sí se está realizando. No, y también en la... Ok, perfecto. Sí se están realizando las asesorías correctivas. Sí, No solo correctivas, sino preventivas. Ok, según información recabada de algunos informes del presupuesto total para el año 2020, dice que fue por el orden de los 280.729 millones el presupuesto del 2020. Y que para el presente año el monto alcanzado es más o menos 284.285 millones. ¿Esa información es cierta? ¿Está bien? Sí, está en 200, aprobado por la Contraloría, está en 288.631.432. Ok, perfecto. Entonces, yo quisiera que usted me indique cuánto corresponde de estos fondos a recursos propios y cuánto por concepto de financiamiento. ¿Para todas las partidas No, globales, datos globales. Ok. Yo lo que les traía era, por si me pedían la información, en el caso del plan de inversiones, que sí tengo esa relación que tiene que ver con recursos propios, que es como un 54%, y lo que tiene que ver con la deuda como un 30 y resto. Pero de todo el presupuesto sí no les traje esa información. Bueno, podría tal vez ayudarnos para tener un poquito claridad de cuánto va por deuda o por financiamiento y cuánto va por recurso propio. Después, yo quisiera, doña Karen, que usted me profundice un poquito en cuál es la metodología o procedimiento de trabajo de la auditoría interna para elaborar el plan de trabajo anual de la auditoría interna para el año 2021 y quisiera saber si este plan fue remitido a la Contraloría para su aprobación. Ok. Tal vez empiezo por el final. Sí, tenemos que cumplir con eso. El plan anual, como les traje en la presentación, tiene que vincularse con el plan estratégico de la auditoría, que está alineado con el plan estratégico de la institución. Ese plan anual, si ustedes leen la norma, dice que tiene que formularse a partir de los recursos que tenga la auditoría. Entonces, se hace un cálculo de los días auditor disponibles, dependiendo del recurso que tengamos. Y tenemos que dejar, como les explicaba, por mandato de la Sala Constitucional, porque no solo nos llegan denuncias de los denunciantes directos, sino la Contraloría nos las traslada, la Procuraduría de la Ética e inclusive el Ministerio Público tenemos que ayudarle. Entonces, dejamos parte del presupuesto disponible, gran cantidad para esa atención de las denuncias, que como les presenté, en promedio pueden haber 20 denuncias anuales admitidas, es decir, que pasaron por un proceso de admisión. El remanente es lo que nos serviría tanto para los servicios preventivos como para los servicios de auditoría, que para mí son las auditorías más importantes, porque si bien es cierto, un auditor no audita el 100%, trabajamos en función a muestra, pero no podríamos, ¿verdad?,
pero sí es importante tener el recurso humano para las perdón, auditorías perdón que la programadas. corte, pero es que Ajá. es por el Sí, tiempo, sí, si se no se preocupe. nos van los 14 minutos. Este, entonces, ese plan es conforme a lo que dicta la Contraloría Claro. y nos explica usted, bueno, digamos un poco el método de los días, la cantidad del tipo de auditoraje que tiene que Ajá. llevar o los auditores que tienen que estar involucrados. Y no me indicó si eso fue remitido para aprobación de la Contraloría. Tiene que remitirse primero a conocimiento de la Junta Directiva y que ellos nos aprueben el presupuesto. Pero ya eso Y se antes, dio. sí, claro, y antes del 15 de noviembre todos los años se remite a la No se remite, sino que la Contraloría creó un sistema de planes de las auditorías internas. Entonces, hay que subirlo así como el CIP. Pero ya está. Sí, sí. Ok, perfecto. Sí. El del, Doña el Karen. 2021, ¿verdad? Ok, sí, claro. Ajá. Bueno, al cierre del 2019, el programa de agua potable y saneamiento se consignan 2 indicadores. Porcentajes de ejecución presupuestaria de acuerdo con lo programado en el componente de zonas rurales y los porcentajes de avance anual del componente rural. En el primer caso, se tenía una proyección de ejecución de un 85%, se alcanza únicamente el 53,7%. Y en el segundo caso se tenía una proyección del 37% y solo se alcanza el 68,92%. Entonces, en estos componentes hay 3 proyectos que son muy importantes. San José Upala, fase 1, que es uno de los que ha venido proyectando o teniendo avance, pero está también Santa Fe de Guatuso, la fase 2 de San José de Upala, Santa Rosa de Pocosol y Santa Fe de los Chiles. Dicen que no podrán iniciar los procesos de adquisición debido a que no disponen de financiamiento, esos últimos proyectos. O sea, estamos viendo que no se está alcanzando la proyección de ejecución, ni tampoco se está alcanzando el porcentaje relacionado con el avance anual, ¿verdad? Estamos en uno apenas superando la mitad y en el otro un 10% más. Entonces, yo quisiera que me explique usted por qué estos otros programas alegan que no tenían financiamiento y por eso no arrancaron. Estamos hablando de si ustedes como auditoría han realizado algún tipo de estudio que evidencie y justifique esos resultados de estos indicadores. Okay. Y también quisiera que nos comente el por qué si estos proyectos se encuentran debidamente, por qué si están incorporados dentro de los indicadores de gestión, se consigna como justificación que no se dispone el financiamiento. Si ya estaban ahí incluidos. Le agradezco que seamos breves para que nos dé tiempo porque me faltan más preguntitas. Sí, no sé. Entonces, más bien voy a ser muy breve. No se ha hecho una auditoría específica de esos proyectos, pero sí la auditoría ha auditado otros proyectos, dejando muy clara lo que usted indica, la baja ejecución de los proyectos, con recomendaciones concretas. Estos específicamente no se han realizado. Pero okay. Sí le podría afirmar que al primer semestre de este año, la ejecución del plan de inversión en su totalidad alcanza solo un 20.32%. Está atrasado. Bastante atrasado. Sí, ¿y se ha tomado alguna medida de parte de la auditoría, algún tipo de informe a la junta directiva, algo que dé las alarmas de lo que está pasando? Porque ya estamos en agosto. Sí, claro. En este momento se está auditando el proyecto que tiene que ver con asignaciones, con los fondos de asignaciones familiares, los proyectos comunales. Imagine que ahí están implicadas 2 instituciones. Se está auditando el proyecto RANCE, que ustedes me imagino que también lo conocen. Y la junta directiva nos pidió que auditáramos como todos los proyectos. Eso sería humanamente imposible ni entrando sí, claro. Toda la auditoría. Pero entonces se inició recientemente una auditoría con un enfoque diferente en el sentido de queremos establecer cuáles son las mejoras en los procesos de dirección de riesgo y de control, tanto para la cartera, el portafolio, como para lo que son programas y lo que son proyectos. Sí es importante indicarles a la comisión de que con la reciente incorporación de la presidencia, gerencia y sugerencia, sí he visto en la junta directiva, a su respuesta, para hacerle responder concretamente, sí he visto en las últimas secciones acciones o acuerdos para mejorar sobre todo lo que tiene que ver con la priorización de proyectos
y con la parte que tiene que ver con la rendición de cuentas. Sí, yo creo que es importantísimo que se le dé ese seguimiento porque de ahí Sí, claro. está bajísima la ejecución y ya está terminando el año prácticamente, solo quedan pocos meses. Sí, señor. Con relación al cobro excesivo de los recibos de agua, por más de 2.500 millones, afectando a 38.000 usuarios. Nos han informado los diferentes medios que la ARECEP encontró evidencia de que AIA no tiene un adecuado control del sistema de facturación, desde la factura del medidor hasta la emisión de la factura de cobro y su cobro. Menciona que también intervino la ARECEP por las múltiples denuncias recibidas y emitió su propio informe con base en una muestra de 78 casos. Dice que hay problemas de facturación, que es inadecuado el uso de los promedios para que esto se dio por varias razones, por problemas de facturación, que obedecían a promedios mal estimados, a medidores dañados, a cambio de medidor sin aviso y detección de fugas. No obstante, otras publicaciones de los medios de comunicación nos dicen que la Auditoría Interna de Acueductos descarta la facturación errónea durante la pandemia. Entonces, dentro de esta información nos dicen que eso no fue un error, sino que parte del problema que se dio incluye el cambio de 16.000 hidrómetros que estaban dañados o en condiciones inadecuadas. Nos dicen que las variaciones de consumo por parte de los abonados se dio por efecto del teletrabajo, nos hablan de clases virtuales y cierres de comercios. Nos dicen que hubo aumentos tarifarios debidamente aprobados por la ARECEP, que rigen a partir de enero del 2020. En fin, nos dan una serie de justificaciones de por qué se dio supuestamente este incremento en las facturaciones, pero no aceptan el error, a pesar de que la ARECEP dice que sí hubo un error y dice cómo. Yo quisiera saber, yo quisiera que usted me informara qué tan cierta es esa información, valga la redundancia, y me comente sobre el alcance propio del estudio realizado por la auditoría interna. Entonces, si la auditoría interna dijo que no habían esas anomalías, ¿cómo seleccionó la muestra? ¿Qué procedimiento utilizó para determinar la muestra? ¿Qué procedimiento y metodología de trabajo de campo realizó? Bueno, vamos a parar aquí. Son más preguntas, doña Karen, para ver si le da tiempito de contestarme antes de que se venza el tiempo. Gracias. Gracias, señora diputada. Sí, efectivamente, eso que usted indica, nosotros lo mencionamos como parte de los problemas que encontramos. No quiere decir que solo eso es lo que está afectando, pues usted bien por ahí lo indicó. Eso forma parte, aparte de que los sistemas que tenemos nosotros... Perdón, es que ya se me acaba el tiempo. ¿Y qué va a pasar con los casos? ¿Qué avances han tenido con los casos que están reportados? La administración nos ha dicho pues que está tomando acciones para poderla solucionar. El diputado al principio me consultaba cuántas de esas recomendaciones se habían cumplido. Solo 2 están pendientes y nosotros lo indicamos claramente. Nos dieron un plazo para poderlo corregir, pero a la fecha no están corregidas. Muchas gracias. Ya nos dieron otro tiempito por aquí para seguir con las preguntas. Entonces, la pregunta va en el sentido de cuáles fueron los criterios para esas muestras, casualmente que ustedes señalan y que dicen un poco la facturación que no se dio de forma correcta. Un poco cómo hicieron la muestra y cuáles fueron los procedimientos. Pero además de eso, yo quisiera saber al día de hoy sobre el estado de esos cobros excesivos en cuanto a reclamos que se han presentado en totalidad, cuántos reclamos han sido resueltos, cuántos reclamos se mantienen pendientes de atención, qué acciones han realizado como administración activa ustedes en la auditoría para llevar adelante la actualización del informe emitido por la ARECEP, ¿verdad? Y por último, la última pregunta que me queda está relacionada directamente con la eficacia y eficiencia de la prestación del servicio de saneamiento de aguas residuales por parte de la AIA, en donde nos indica el informe de la Contraloría General de la República
que el Servicio de Saneamiento, el DFOE IF 409-2020, por si lo quieren consultar y si no, tal vez por escrito nos pueden mandar la respuesta a la consulta, que el servicio de saneamiento de aguas residuales consiste en recolectar, transportar y tratar las aguas servidas de vivienda, comercio e industria, y que este año se han destinado para estos proyectos más o menos 490 millones de dólares, del 2018 para acá, perdón. Y determinó también que la Unidad Ejecutora Agua Potable desarrolló las obras 2, 4 y 5 para la construcción de los sistemas de redes secundarias del sector norte del gran área metropolitana, las cuencas del río Rivera y Torres. Sin embargo, dichas obras no han cumplido con el plazo y el costo y el alcance que se ha planificado tampoco. ¿Qué ha realizado la auditoría interna sobre esta obra tan importante? Porque de ahí está abasteciendo una gran parte de San José. ¿Qué ha realizado? ¿Qué justificaciones han mediado para que se dé el incumplimiento del plazo, del costo y el alcance de estas obras? Y si existen eventuales responsables por parte de la administración activa. ¿Qué posibilidad hay de que existan esos responsables y qué vamos a hacer con esto? Voy a hacer lo más rápido que pueda. En el caso del informe de facturación, el alcance fue del 16 de marzo al 31 de agosto del 2020. Para el análisis de la información se utilizó una herramienta de análisis de datos que se llama ACL, que permite, ¿verdad?, hacer el muestreo, y que eso fue lo que permitió concluir, como ustedes lo tienen en el informe, que la metodología de cálculo de estimaciones para los meses de marzo y abril fue incorrecto el uso de esa estimación. Y ustedes lo ven. Y se hicieron también encuestas, 118 encuestas, me dice don Alfonso. En el caso del proyecto PAPS, como le digo, es el área financiera desde el punto de vista contable para ver hasta las capitalizaciones de esos proyectos y presupuestariamente, que ha emitido informes respecto a la ejecución con recomendaciones. El AU 2020-99, no sé si lo tienen, del 8 de abril, ese es el informe en donde se le está diciendo de la baja ejecución del PAPS, y también indicarles que dentro del plan anual de trabajo está, y más con la investigación del laudo, vemos importante reforzar aún más esas auditorías en estas unidades ejecutoras con los recursos que tenemos. Muchas gracias, doña Karen. En los meses anteriores, diversos comunicados de fecha de 3 de agosto del 2020 se refieren a la supuesta pérdida del arbitraje con la empresa española Acciona Agua S.A. por errores en defensa, que por ellos debemos pagar 6,7 millones de dólares. Ha realizado estudios la auditoría interna para determinar la relación de hechos sobre el origen de las razones que fundamentaron la relación de Acueductos con la empresa y qué acciones ha realizado en contra de los supuestos responsables de la administración activa. Sí, claro. Esa es la investigación que nosotros realizamos, el estudio de carácter especial que tiene que ver con el laudo parcial, el laudo final, y como resultado se emitieron 5 informes de relación de hechos, en total 7 eventuales responsables. Entiendo que de los 4 primeros informes de relación de hechos, ya el órgano decisor imputó los cargos. Que ya hubo imputación en ese caso. Sí, okay, ya los órganos, el procedimiento está en curso. 7 presuntos responsables. Y con relación a las obras que acabo de señalarle, tal vez, ya que tenemos unos segunditos, profundizar un poquito en cuáles son las justificaciones que mediaron para el incumplimiento de estos proyectos tan importantes para el país, ¿verdad? Y si existen eventuales responsabilidades de la administración activa. Sí, ¿creen ustedes que se puede avanzar en eso? En esos proyectos comunales sí no han sido investigados. Entonces, que usted me citó, que usted específicamente me citó. Le agradezco. Yo quiero hacerle una petitoria muy especial por estos proyectos. Estamos hablando de redes secundarias del sector norte del gran área metropolitana. O sea, son proyectos de ríos importantísimos, el río Rivera y el río Torres. Y no hemos tenido, estas obras definitivamente no han podido cumplir con el plazo, con el costo y con el alcance planificado. Yo creo que tal vez sería bueno, señor presidente, que nos hagan llegar a esta comisión por escrito un informe de cómo está
avanzando este proyecto y ojalá a la mayor brevedad, porque es un proyecto de suma importancia y estamos viendo que los niveles de ejecución son alarmantemente bajos para este año y son proyectos de suma importancia para la salud de los costarricenses, sobre todo el gran área metropolitana. Muchas gracias.